De Corintios capítulo 3, verso primero. Leo la escritura que dice de la manera siguiente. Comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Repito el verso 4 y 5, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Comenzamos un año, Dios, y queremos comenzar de la manera que nos has enseñado, Señor, y es predicando tu palabra. Queremos, Padre Santo, que este nuevo inicio, este nuevo año, sea de mejor, Padre, para poder entregarnos a ti, de poder caminar en tu presencia, de poder, Señor, tener una nueva oportunidad de reivindicarnos, Señor, en ti. Y también, Padre, para aquellos que no te conocen, Señor, una oportunidad, Señor, antes de que su vida acabe, antes de que, Señor amado, tú vengas y antes de que las puertas, Señor, para estar contigo se cierren, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a través de tu palabra, a través de la predicación, Señor, que haya gente, Señor, que está oyendo y más que todo aquellos que están oyendo, Señor, vengan a tus pies rendidos, Señor, y que conozcan y que te conozcan a ti solamente, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Háblanos aquí en el local. Habla a tu pueblo, Señor, que nos mire a través de los medios, Señor. Y habla a aquellos, Señor, que nos estarán viendo, Señor, postrero o más adelante, Señor, a través, Señor, de la transmisión repetida. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde ya, primer domingo del 2021, lleva por título Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Este año 2021 quiero comenzar con un mensaje que hable de la dependencia del creyente en Dios y que despierte nuestra necesidad de vivir en las manos del Señor, de vivir necesitados plenamente de Dios. Ciertamente que como creyentes pudiéramos pensar, no, yo ya soy creyente, yo ya vivo asegurado en las manos de Dios y no necesito más porque ya Dios me redimió, ya de ahí para adelante depende de Dios que Él me asegure a mí. Y no es así. Nosotros como creyentes dependemos y necesitamos estar todos los días de nuestra vida atesorando nuestra vida en las manos del Señor. No podemos descansar ni un solo día pensando de que, que otros lo hagan o que otros se gasten más o que otros dediquen más. No, necesitamos completamente tener una dependencia de Dios. Y no solamente nosotros como creyentes, sino aquellas personas que no conocen del Señor necesitan saber y tener el conocimiento de Dios para aprender a depender de Dios. Pero ¿qué significa, hermanos, depender?
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de depender? El significado, hermanos, de la palabra depender, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es estar subordinado a una autoridad o a una jurisdicción. O sea, que tú dependas de una autoridad, en otras palabras. Que alguien esté arriba de ti. También dice que es producirse o ser causado o condicionado por alguien o algo. O sea, en otras palabras, que lo que tú haces tenga que ver porque estás dependiendo de alguien. Y fíjense, y esto, aunque estamos hablando de depender de Dios, es una espada de alguna manera de doble filo, porque algunos dependen no de Dios, sino dependen de otros para moverse. Si nosotros vemos en los primeros capítulos de la Biblia, vamos a ver cómo Dios dejó manifiesto al hombre que él no podía estar solo. Y fíjense, aunque el hombre no puede estar solo, no puede vivir solo, dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el principio, en la creación, Dios establece desde el inicio que el hombre no puede estar solo, que depende de alguien. Pero, como les dije hace unos instantes, esa dependencia no se tiene que volver de que si él o ella no hacen algo, entonces yo no hago nada tampoco. Estamos hablando de la dependencia de Dios. Estamos hablando de que como creyentes nosotros necesitamos depender de Dios. Ahora, que alguien esté dependiendo de otra persona para hacer las cosas, entonces eso es una dependencia enfermiza. Eso es una dependencia que no es sana ni es saludable, ¿verdad? Pero ese no es el tema. Solamente lo hago como una referencia para que no confundamos. Entonces, yo necesito depender de alguien. Pero no. Necesitamos depender de Dios. Y este es el punto que vamos a tratar ahora. Depender de Dios. Dando a entender, cuando el Señor dice que le dará ayuda idónea, da a entender, hermanos, que el hombre dependía de Dios y que el hombre era feliz dependiendo de Dios. Si ustedes se dan cuenta o si han tenido la oportunidad de leer capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, Dios deja claro la dependencia del hombre. Pero nunca, hermanos, en estos dos primeros capítulos vamos a encontrar la palabra, por decir, tristeza, dolor, enfermedad, hambre, frío. ¿Por qué? Porque Dios estaba proveyendo de todo para el hombre y para la mujer, en este caso Adán y Eva. Pero vamos a ver, hermanos, en esta ocasión o en esta tarde, cómo Adán y Eva dependían de Dios y todo estaba bien. Todo corría, vamos a decirlo así, de maravilla en felicidad. Pero cuando el hombre toma la decisión de ser independiente, las consecuencias son instantáneas. No pasa mucho tiempo cuando empiezan a haber consecuencias, cuando uno se siente absoluto y que no necesita de nadie para salir adelante. Y en este caso de Dios, vuelvo a remarcar, hermano. Y después vamos a ver cómo es necesario retomar esa dependencia de Dios. Y por eso que les decía al principio, nosotros como creyentes, o sea, no podemos decir ya estoy seguro porque yo ya recibí a Jesucristo, ya hice una oración de fe, yo ya me bauticé y ya de ahí para adelante ya estoy salvo o ya estoy... No, dependemos de Dios constantemente, día tras día, día tras día, te guste o no te guste, dependemos de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, la dependencia del hombre en Dios al principio, hermano, era de felicidad, era de tranquilidad y de gozo. Vayan conmigo a Génesis 2:7. Después de la creación del hombre, hermanos,
Dios lo llamó la corona de la vida a través de la palabra. Pero el hombre no podía existir por sí solo. El hombre no podía decir, bueno, me voy a crear yo mismo. El hombre no podía decir, bueno, me voy a otorgar vida yo mismo. Porque el hombre, hasta para eso, hermano, para tener su propio cuerpo o ser corporal, necesitó de Dios. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense la importancia de esto, aunque no vamos a hablar de ciencia y no vamos a hablar de las posiciones en cuanto a la creación y del hombre, pero nosotros a través de la Escritura vemos claramente que no fue una casualidad. O sea, como algunas teorías lo presentan en cuanto a la humanidad. El hombre no fue creado en base a una casualidad. Dios dijo, hagamos al hombre. Y fíjense, no dijo, hagamos al mono. O que haya una explosión para que de esa explosión surja el hombre, según la teoría del Big Bang. No, Dios dijo, hagamos. Fíjense, desde el inicio de la creación, dependemos completamente de Dios. O sea, es importante que veamos esto porque capítulo 1 y capítulo 2, como les dije al principio, todo marchaba de maravilla en la vida del hombre. Fue Dios el que creó al hombre de la manera que lo creó y formó a la mujer de la manera que la formó. En segundo lugar, después de que Dios forma al hombre, Dios le provee para comer y tener un lugar donde vivir. Dice Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, le proveyó un lugar y lo plantó allí para que viviera. Pero dice el verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Fíjense lo importante, o sea, el hombre no estaba haciendo nada para vivir. Estaba dependiendo completamente de Dios. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre dependía, hermanos, de Dios completamente. Incluso el hombre dependía de Dios para saber lo que a Dios le agradaba. Dios le provee un cuerpo, Dios le provee comida, Dios le provee un lugar para vivir y el hombre está viviendo a gusto, tranquilo, feliz, porque Dios les... Pero fíjense, hermanos y amigos, el hombre necesitaba saber qué era el deseo, la voluntad o lo que Dios le agradaba. Entonces Dios le provee esa instrucción también. Génesis 2:16 y 17 dice, y Jehová mandó, aunque está hablando del huerto del Edén, pero le está dando a entender que hay límites, que hay parámetros, que el hombre no puede rebasar las líneas, que el hombre tiene que entender que la dependencia está en Dios completamente. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios al formar al hombre, al proveerle un lugar para vivir, al darle, hermanos, un hogar, el alimento y todo esto, lo instruye. Lo instruye para que viva adecuadamente conforme a la dependencia que él tenía de Dios. Y dice, pero no solamente, o sea, hablando de Adán solamente, sino que mira la soledad del hombre, y es allá donde llegamos al verso que leíamos de Génesis 2:18. Porque Dios le provee al hombre una compañera, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios le provee a él su compañera.
No, el hombre fue y buscó a Eva. No, el hombre fue y le dijo a Dios, mira Dios, creo que yo estoy solo aquí en la tierra y necesito que proveas a alguien que me acompañe aquí. Dios miró la necesidad y Dios le trajo a Eva. Y vuelvo y repito, hermano, en el huerto del Edén, capítulo 1 y capítulo 2, no encontramos palabras como dolor, tristeza, hambre, frío, calor, miedo. ¿Por qué? Porque Dios estaba proveyendo todo. Hasta que el hombre decide, en este caso, de Adán y Eva, ser independientes. Y es allí, hermanos, donde vienen las consecuencias. Es allí a donde vienen los problemas. Es allí a donde viene la caída. Es allí a donde viene la catástrofe en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque decide ser independiente. Porque decide apartarse de Dios. Porque decide vivir alejado de Dios. Porque decide vivir conforme a su propio pensamiento, conforme a su propia concupiscencia, dice la Escritura. Entonces las consecuencias fueron instantáneas. Génesis 3. Todo era fácil para el hombre, vivía tranquilo, vivía en armonía, vivía en felicidad. Había una relación de Adán y Eva con Dios y no había ningún problema. Pero el hombre decide ser independiente, entonces al instante son las consecuencias. Génesis 3:3 dice, pero del árbol del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense cómo dejar a Dios, dejar de la dependencia de Dios, al instante trae las consecuencias. Dice la Escritura, no dice la Escritura que ellos vivían en ignorancia, porque Dios les había instruido. ¿Se recuerdan? Dios les dijo, de este árbol no coman. Pueden tomar de todo esto, pero de esto no pueden comer. Había una instrucción. Dios les había dado a ellos, vamos a especular, sabiduría y conocimiento para poder vivir en el huerto del Edén adecuadamente y sin problemas. Pero el hombre, a través del engaño quizá, y aunque no se le puede echar toda la culpa, porque el hombre tomó y dice la Escritura que vio que era bueno el árbol, que era agradable para los ojos y tomó. O sea, decidió ser independiente, decidió, a pesar de que había una instrucción de parte de Dios, decidió alejarse de Dios. Y es allí donde vienen, las consecuencias. Al instante, inmediatamente, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Quién les había dicho que estaban desnudos a ellos? Nadie les había dicho. Pero comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal y del conocimiento. Entonces ellos miraron. Las consecuencias son instantáneas. Y fueron varias consecuencias. No solamente de ellos se dieron cuenta. Génesis 3:15 al 19 vamos a ver varias consecuencias que causó esta independencia de Dios, que causó el alejarse de Dios, que causó el ignorar la palabra de Dios, que causó vivir aislados de Dios. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, fíjense, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. En gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido. Lo que era una armonía, lo que era una tranquilidad, ahora la voluntad de la mujer se iba a tener que someter a la del marido. Por causa de la desobediencia, por no escuchar la voz de Dios. Y él se enseñará de ti
y tu voluntad será sujeta. Y el hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, fíjense, la tierra proveía el alimento, la tierra proveía los frutos, la tierra le estaba dando todo. Ahora, la tierra ya no iba a producir nada. La tierra será maldita por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, había que empezar a trabajar. Los efectos o las consecuencias de ser independientes de Dios son al instante. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros, hermanos y amigos, como creyentes, estamos viviendo una religioncilla más, no estamos viviendo como creyentes, nos estamos aislando de Dios, no pensamos que es suficiente que, miren, simple el hecho de decir, me voy a congregar. Algunos dicen, ¿para qué tanto? Personalmente, a mí me lo decían, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto estar metido en la iglesia? Porque uno depende de Dios. Y esto es personal, esto es individual. Yo no puedo, aunque yo les estoy dando el consejo, pero yo no los puedo someter a que lo sigan. Cada uno toma la decisión. Uno los invita a congregarse, no porque uno los quiera tener metidos aquí, sino porque es necesario para nuestra vida como creyentes. Tener una comunicación con Dios, tener una relación con los hermanos en la fe, vivir en armonía con el Señor, creciendo en el conocimiento de su palabra, no ignorando la voluntad de Dios. Pero cuando uno empieza a decir, no es tan importante ir a la iglesia, algo que es fácil, algo que es simple, no pasa nada si no voy a hoy. Estás dejando de oír la voz de Dios un día para tu vida. En cuanto a la congregación, imagínense, si solamente escuchas la palabra de Dios cuando te congregas, no lees la Biblia en tu casa, no hay algo que te esté motivando a escuchar la palabra, y tú solamente estás escuchando los domingos cuando vienes, si es que vienes los domingos, o los viernes cuando vienes, si es que vienes los viernes, y no estás escuchando, imagínate, y tú dices, no voy a la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando con tu vida? ¿En quién estás dependiendo o de quién estás dependiendo? ¿Estás dependiendo de tu trabajo? ¿Estás dependiendo de lo que dice tu esposa o tu esposo? ¿Estás dependiendo de otras cosas menos del Señor? Y es aquí donde empieza el problema, y es aquí donde vienen las consecuencias. Es aquí, hermano, donde viene la picada o el picar del hombre o la caída del hombre. Porque nosotros no podemos depender de una experiencia que tuvimos al inicio quizá de nuestra conversión. Quizá, hermano, haya sido tu experiencia en Dios cuando conociste del Señor, haya sido algo fantástico, algo maravilloso, que tú digas, jamás lo voy a olvidar. Pero no puedes vivir toda la vida dependiendo de esa experiencia. Necesitas estar dependiendo de Dios día tras día, en cada momento, en la alabanza, en la predicación, en la unión, en la comunión con los santos, hablando del pueblo de Cristo. Porque no podemos vivir solos. Adán y Eva vivían en armonía con Dios. Adán y Eva vivían en una relación de amor con Dios. Dios les estaba proveyendo todo. Todo se los estaba dando en charola de plata, si lo vemos de esa manera. Pero dijeron, no. Nosotros estamos grandecitos, somos independientes, perdón. Ya no quiero depender de Dios. Porque aunque la serpiente fue astuta para engañar a Adán y Eva, Dios se los había instruido antes a ellos. Dios se los había advertido antes a ellos. Les dije, no hay palabra de dolor. La única palabra que encontramos es cuando Dios les dijo a Adán y Eva, del día que tomen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, pero como advertencia, como un recordatorio de consecuencias. Pero cuando no había nada. Pero ellos decidieron en el capítulo 3 romper.
quebrar esa advertencia de Dios. Ser independiente, entonces las consecuencias son instantáneas. Dejas de venir a la iglesia una semana y la próxima semana dudas para ir. Y la tercera semana no pasa nada. Bueno, ya no voy. Y estamos hablando de algo simple que es congregarse. ¿Qué sería cuando estamos hablando quizá de someternos a la voluntad de Dios en cuanto a leer su palabra todos los días? No la leo hoy, no la leo mañana, no la leo pasado mañana. Bueno, ya llevo una semana, al rato la leo. Bueno, hermano, y así se la lleva uno y no lee nada. Miren, puedes haber empezado bien. Al principio traías tu Biblia, la abrías, leíamos juntos, o a lo mejor traías tu dispositivo, lo abrías, y a lo mejor ese dispositivo está allí metido. Fíjense, miren, yo tengo un problema y yo digo, gracias al Señor que es ese problema, porque yo tengo mi dispositivo donde preparo los mensajes, pero tengo mi Biblia también, que no me le despego de ella. Y digo problema porque si yo tengo solo mi dispositivo y yo digo, de aquí me voy, no puedo hacer los trabajos bien porque yo necesito la Biblia. Aunque tengo y pudiera tener más versiones aquí en el dispositivo, yo necesito mi libro. Necesito de este libro, no por el material, sino por lo que contiene la palabra del Señor. Porque yo dependo de ello para vivir como creyente. Yo quiero oír la voz de Dios a través de su palabra. No puedo vivir aislado de Dios. Ese es un principio que yo aprendí cuando recién convertido. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, no podemos estar aislados del Padre que nos ama. Si tú como hijo no obedeces la voz de tu Padre terrenal, ¿cómo vas a decir que vas a oír la voz de tu Padre celestial? Entonces dependemos de Dios. Adán y Eva dependían de Dios completamente y todo marchaba bien. Pero cuando decidieron ser independientes, las consecuencias fueron instantáneas. Dolor en el parto, trabajar para comer, sudar, la tierra ya no daba nada si no la trabajaban. ¿Por qué? Porque todo fue consecuencia de ser independientes. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos volver a la dependencia de Dios. Hermano, imagínense, si nosotros como creyentes necesitamos ser dependientes de Dios, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Cuántos somos creyentes? ¿Creemos en Dios, sí o no? No nos duda. ¿Creemos en Dios, sí o no? Yo creo en Dios, a mí no me da vergüenza. Miren, hace unos años yo tenía una clase que me costó trabajo con esa clase. Yo fui tutor en un instituto bíblico hace unos años. Este año dejé de hacerlo. Pero hace unos años tuve una clase que era bien difícil. Y no por la clase, sino por los alumnos. Y había una persona que era de Venezuela, que yo decía algo y esta persona tenía conocimiento, académicamente hablando. Esa persona había sido graduada en su país y había hecho no sé cuántos estudios. Ella conocía, era una mujer, conocía. O sea, yo no le podía decir algo porque ella como que si yo le estuviera peleando. Pero yo solamente estaba dando la clase, ¿verdad? Pero yo nunca le decía a ella nada. Y ella tenía como un rechazo en cuanto a las cosas del Señor. Por algo que le hicieron, yo no sé. Pero así era ella. Yo duré 1 año y medio con esta persona. En el primer trimestre se puso fuerte, así como áspera. En el segundo trimestre empecé a ver, porque como yo no le contestaba lo que ella me decía, sino que yo trataba de ser amable con ella y enseñarle lo que yo conocía de la palabra. Entonces como que ella empezó a ver mi actitud diferente. Después ella se acercó y me dijo a mí, he mirado que no es igual como con otros instructores. Y yo le dije, porque yo no vengo a pelear contigo, yo quiero que tú conozcas
Y fíjense lo que a ella le impactó. Después ella me lo dijo. Porque yo cuando hablo del Señor o cuando yo me estoy expresando, yo no tengo pelos en la lengua para decir que yo amo a Jesucristo. Que Él es mi Rey, que Él es mi Señor. A mí no me da vergüenza decirlo aquí en público o decirlo a solas o en oración con el Señor. Porque yo amo al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida, por los cambios que Él ha hecho en mi vida. Entonces, cuando ella me hablaba a mí, yo le decía, es que yo amo a Jesucristo. Yo amo al Señor. Él es mi Rey. Entonces, esas expresiones, sin que yo lo pensara, que estuvieran haciendo efecto en ella empezó a tener un cambio, una reacción diferente. Hermano, para acabarla, cuando terminamos el año y medio, ella se graduó de ese programa y ella fue a mí y me dijo, hermano, hoy de verdad yo amo a Jesucristo. Pero no por el hecho de lo que me ha aprendido, sino porque yo lo veía en usted. Hermano, y para mí eso fue impactante porque yo dependo del Señor completamente, no tan solo para predicar, no tan solo para leer, para vivir. Entonces yo no puedo estar hablando de alguien del cual yo no dependo. Yo no puedo estar enseñando algo del cual yo no estoy sintiendo. ¿Me entienden? Nosotros necesitamos volver a depender de Dios. Hermano, ¿cuántos años la gente ha caminado? O ¿cuántos años nosotros como creyentes a hoy caminamos en el mundo sin el Señor? Siendo independientes. Tropezándonos a cada rato, rompiéndonos la boca a cada rato. Y pensando que éramos los mejores. Y creyendo que somos los más fuertes. O las más fuertes. ¿Por qué? Porque se sientan los superhombres, se sientan las supermujeres. Pero cuando uno reconoce, uno tiene que llegar al punto donde tú reconozcas que necesitas a Dios. Tiene que llegar el punto donde tu independencia estalle y vuelvas a la dependencia en Dios. Y solamente, hermanos, en Cristo se puede restaurar esa dependencia de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solamente Jesucristo era el único que podía, hermanos, restaurar. Estamos hablando del pecado, de la desobediencia, pero hermanos, éramos dependientes de Dios. Quisimos ser independientes y nos pegamos en la boca, nos rompimos los dientes. Entonces era Dios mismo, y fíjense, Dios mismo otra vez viendo nuestra necesidad de, hermano, ser dependientes de Él. Dios mismo mirando nuestras vidas aisladas, apartadas, cerrados, sin temor, sin esperanza, sin Dios en nuestras vidas, y Dios, hermano, mirando. Tienen necesidad de mí esta gente. Tienen necesidad de mí esta gente. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a Jesús y a Dios, dice, en quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros cuerpos por medio de sí mismo, muriendo él en la cruz, se sentó a la diestra de Dios, en la majestad, en las alturas. Dios restauró nuestra dependencia a través de Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a quien Él lo quiere revelar. Dice la Escritura, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te sientes tú cansado o cansada de estar viviendo independientemente, aislado de Dios? Ha llegado el momento donde tú dices, ya no puedo más, basta de mi vida, se ha acabado mi derrota, yo quiero depender de Dios. Pues entonces dice la Escritura, venid a mí. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ven a mí. ¿Quieres ser dependiente de Dios? Pues ven a Él. No hay otro medio, no hay otra solución. Sigue viviendo independiente, síguete rompiendo la boca.
¿Quieres vivir saludable y sano? Ven a Dios. Él te va a hacer descansar. Él va a cambiar tu lamento en gozo. Él va a cambiar tu tristeza en alegría. Él va a cambiar todo lo que está a tu alrededor. Si vienes a Él, reconociendo que necesitas totalmente a Dios, que necesitas ser dependiente de Él, que necesitas vivir para Él, que necesitas que Él te esté dando la vida todos los días. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados. Hermano, literalmente, porque sin Dios no podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. Miren, acabamos de pasar unas fiestas. Y el 12 de diciembre, el mundo se mueve dándole reconocimiento y gloria a una persona. Pero el día del nacimiento de Jesucristo, algunos la ignoran, hasta creyentes. Pero el punto aquí es lo que Jesucristo hace y está haciendo en tu vida. Hoy empezamos un año y hoy pudiéramos celebrar el nacimiento de Jesucristo. O mañana o pasado. Pero el punto es, ¿cuándo nacerá Jesucristo en tu corazón? Para que tú puedas ser dependiente de Él literalmente. Aquí no se trata de que vamos a celebrar fiestas, se trata de celebrar el nacimiento de Jesucristo. El Evangelio según San Lucas, cuando los ángeles estaban viendo o anunciando el nacimiento de Jesucristo a los pastores, dice, buena voluntad de Dios para los hombres en la tierra. En la tierra. Porque Dios sabía que a través del nacimiento de Jesucristo las cosas iban a cambiar para nosotros y que nuestra dependencia en Él volvería a través de Jesucristo. A través de Él solamente, hermano. Dice San Juan capítulo 15, el verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Sigue independiente y vas a ver las consecuencias. Seguirás cosechando consecuencias. Ven a Jesucristo, depende de Él y las cosas van a cambiar. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado al mundo y por ese hombre la muerte también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero a través de un hombre también viene la restauración de nuestras vidas, que es en Cristo Jesús. Porque de Él, separados de Él, no podemos hacer nada, hermanos. Dice Romanos 5:10 también, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo reconciliados vamos a ser salvos por Él. Basta ya de ser aislados o vivir independientes de Dios. Hay que venir a los pies de Cristo y decirle al Maestro, Señor, perdóname por haberme apartado. Perdóname por vivir apartado de ti. Perdóname por ser un creyente, entre comillas, independiente. Quiero ser un creyente dependiente de ti. O una creyente dependiente de ti. Si vivimos solos, si vivimos apartados y creyendo que solo nosotros vamos a salir bien, librados de todo esto, hermano, las cosas van a ser difíciles. Pero ven al Señor, ven a Jesucristo, arrepiéntete, reconoce tu vida como está, reconoce los pecados en lo que estás viviendo y tu vida va a cambiar en las manos del Señor. Repito el verso 10 del capítulo 5 de Romanos para finalizar. Dice, porque si siendo enemigos, escúchenlo bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, nos hemos reconciliado, o más bien nos ha reconciliado Dios porque dependemos de Él a través de su Hijo. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No hay otro medio en realidad.
Puedes encontrar quizá algunos otros recursos y querer seguir subsistiendo independiente. Pero solamente aquellos y aquellas que se atrevan a reconocer su condición y que necesitan ser dependientes de Dios, su vida va a cambiar. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde. Porque empezamos un año, Dios. Porque yo no quiero empezarlo sin ti, Señor. Porque dependo de ti plenamente, Dios, para vivir, para predicar, para salir adelante. Yo no puedo respirar si tú no me regalas aire, Señor. Yo no puedo llorar, Señor, si tú no me das las lágrimas. No quiero vivir apartado de ti. Pero hay mucha gente, Señor, que vive aislado de ti. Aún creyentes, Señor, entre comillas, que están viviendo su religión otra vez. Pero ojalá, Señor amado, que a través de este mensaje puedan, mejor dicho, Señor, entender que necesitan venir a ti otra vez. Y más que todo, Señor, aquellos que no te conocen probablemente hayan entendido, Señor, que necesitan estar y vivir dependiendo de ti, Señor, en todos los aspectos de su vida, Señor. Yo no sé si este es tu caso, amigo, amiga, que nos estás mirando. Yo no sé si hoy tú quieras ser dependiente de Dios y entregarle tu vida al Señor. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, en esta hora reconozco, Señor, que soy pecador, que soy pecadora, que no puedo hacer nada para salvarme yo mismo o yo misma. He vivido dependiendo de otros o de otras. He vivido dependiendo, Señor, de lo que me dicen en mi trabajo. He vivido dependiendo de lo que me dice mi esposo o mi esposa, Señor. He vivido dependiendo de otros, Señor. Si otro se mueve, yo me muevo. Pero nunca he vivido dependiente de ti, Señor. Por eso en esta hora reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que soy pecadora y que quiero vivir ahora, Señor, dependiendo de ti, Señor. Cambia mi vida, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, preparado, preparada. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.